Buenas noches, estamos aquí nuevamente en otro episodio de este podcast de Papás y Manual, donde seguimos pues buscando herramientas para ayudarles a ustedes como padres en esta hermosa tarea de ser papás. Y pues estamos hoy con un tema muy interesante y agradecida de contar con la presencia del invitado que tenemos. ¿Cómo estás, Cindy? Gracias a Dios, muy bien, Wendy. Bienvenido, Christopher. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Contarles un poquito de nuestro invitado del día de hoy. Él es Christopher Moitland, atleta olímpico, entrenador y dueño de Centro Integral Moitland, y quien hoy, el día de hoy, nos va a hablar un poquito sobre el taekwondo y los beneficios que esto trae. Christopher. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Realmente es un placer poder compartir un poquito con ustedes de toda la experiencia que tengo en el transcurso de muchos años de práctica del taekwondo, como atleta, como entrenador, como practicante, como papá y demás. Entonces, espero que hoy sea un ratito bastante agradable para compartir con todos. Estamos seguros que esto se va a hacer. Excelente, bueno, y empecemos por lo básico. ¿De qué se trata el deporte, verdad? Porque sabemos que es un deporte que ha ido agarrando mucho auge en los niños, ¿verdad? Yo lo digo por la institución, que los chiquitillos hablan mucho, es uno de los deportes que mencionan bastante, pero ¿de qué se trata el taekwondo? Bueno, el taekwondo es un arte marcial, para comenzar por ahí, por el origen, coreano. Llegó al país en 1969 y desde entonces se ha ido practicando, ha ido cambiando sus facetas de arte marcial a un deporte marcial. Luego cambió a ser un deporte olímpico y en este momento eso es lo que más se practica, el taekwondo olímpico, sin dejar de lado la marcialidad. Entonces, es un deporte sumamente practicado. A veces las personas no tienen el conocimiento y no tienen por qué de saber cuánta gente practica, pero es el segundo deporte más practicado en Costa Rica. Después del fútbol, el taekwondo es el deporte más practicado. Las competencias, estamos hablando que llegan alrededor de 1.800, 2.000 competidores, de todas las edades, desde niños de 4 años, ya a hacer juegos, competencias y demás, hasta adultos, ya adultos mayores que tienen la posibilidad de competir. Entonces sí, es sumamente practicado y sumamente versátil el taekwondo. Eh, Como tuvo una evolución, pues fue cambiando su rol de solamente un arte marcial, de la palabra lo dice, un arte marcial es para defensa personal, Uh -huh. al rol deportivo. Entonces eso nos abrió una gama de posibilidades de crecimiento en el deporte que todos lo pueden practicar. Es apto para todas las edades, para todas las condiciones. También está en el programa del ciclo paraolímpico. Entonces tenemos competencias de taekwondo, para taekwondo, que en Costa Rica también tenemos representantes. Y también hay programas de desarrollo en todos los ámbitos del deporte. Entonces, sí, el taekwondo es uno de los deportes, repito, más practicados. Se utiliza mucho para los niños. Es sumamente recomendado para los niños. Dependiendo de la institución, así son las edades mínimas que aceptan, pero bueno, en nuestro caso hemos tenido grupos de hasta los de 2 años en adelante. En este momento estamos de 4, pero por cuestiones de logística y demás, pero se puede practicar desde todas las edades. Ya que los chicos comienzan a caminar y ya comienzan a patear, básicamente, con pañales y demás, pero ahí vamos poquito a poco con el desarrollo. ¿Qué beneficios podríamos decir que tiene el taekwondo en los más chiquititos? Bueno, la parte motora es sumamente importante, pero sí también hay que dejar muy claro que a edades tempranas el taekwondo y el deporte en general se hace por medio de juegos predeportivos para poder tener un desarrollo adecuado. Porque si nos enfocamos solamente a la parte de ya el deporte como tal, que son posiciones, patadas, golpes, la marcialidad como tal, pues no vamos a tener un desarrollo adecuado. Entonces, un buen profesional en la práctica deportiva y más en la práctica del taekwondo, lo que se va a enfocar en las edades tempranas es en que los chicos desarrollen coordinación, que aprendan a rodar, a lanzar, a saltar, a atrapar, que son las cualidades físicas importantísimas entre los 2 a los 5, 6 años, que desarrollan la parte de flexibilidad y agilidad. Y de ahí en adelante, pues ya vamos con la práctica en sí del taekwondo como un deporte. Pero antes de eso son juegos.
Vamos aprendiendo patadas, golpes, posiciones, nombres, y pues vamos enfocándolo en el desarrollo cognitivo de los chicos y también en las cualidades donde ellos tienen que tener superación personal para poder seguir avanzando. ¿Cómo logramos esto? Por medio de retos. Un reto muy claro es el cambio de cinturón. Los chicos desde los 2 años que comienzan, o 4 años en el caso de nuestra academia, ya se les va inculcando pues de que ellos tienen que ir practicando poco a poco, ir aprendiendo para que puedan cambiar de cinturón. Entonces el premio de ellos es cada 6 meses, un año, dependiendo de la institución, en nuestro caso cada 6 meses, pues hacer el cambio de cinturón que los motiva a seguir adelante, y entonces comienzan en cinturón blanco, cambian a cinturón blanco amarillo y poquito a poco van desarrollándose en esa parte. ¿Qué beneficios tenemos al hacer eso? Que ellos aprenden a que tienen que cumplir con un rol, que tienen que aprender a planificar porque tienen que saber que tienen que ir a su clase, que tienen un horario, que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Aprenden de frustración porque no siempre salen las cosas. Muchas veces tratamos de que un juego muy sencillo que es atrapar un globo para un niño es complicado, y bueno, muchas veces no lo logran. De eso se trata la práctica, de que aprender a atrapar, aprender a rodar. Entonces, conforme ellos van superando sus retos, sus propias dificultades y el desarrollo físico, pues ahí vamos viendo donde ellos se van desarrollando en el deporte, y eso lo podemos traslapar a la vida en general. Porque no solamente es en el taekwondo. Si yo tengo un niño que comienza a practicar y comienza a superarse a sí mismo, en el taekwondo lo va a hacer en la escuela, lo va a hacer en la casa, lo va a hacer en su comunidad, en su red social y demás. Entonces es súper importante que los chicos, no digo que solamente practiquen taekwondo, ojalá todos practiquen taekwondo, pero que hagan deporte, que hagan los deportes más básicos a esas edades. Taekwondo, natación, gimnasia, que son deportes que te dan cualidades básicas para poder desarrollar otras habilidades, otros deportes, y más adelante no solamente pensar en que van a saber este deporte en específico, sino van a poder desarrollarse en cualquier ámbito deportivo que quieran desarrollarse. Y sobre todo ver los beneficios que no tiene solo esa parte, sino cómo eso va a favorecer la parte académica, o sea, porque Por todo supuesto. lo que mencionas de disciplina, que cómo has visto tal vez de tu experiencia ya con niños más grandes, ya en edad escolar, cómo les favorece dentro de la parte académica o dentro del aula. La concentración, uno de los factores que ahora es muy normal, yo lo vivo con mi hijo, que la concentración cuesta muchísimo. Bueno, a mí me pasaba también, yo veía una mariposa y me iba. Y yo decía, ay, qué bonita mariposa, y se me olvidaba la clase en lo que estaba, y bueno, a todos, creo que a la gran mayoría nos pasó. Nos ayuda con la concentración, con, a ver, con todo lo que lleva los retos para poder superarse, para poder alcanzar el objetivo de la clase, lograr, no sé, seguir la línea a la hora del trazo o a la hora de cortar. Todas esas cositas nos ayuda siempre, siempre el deporte. Y la experiencia me dice que los que han practicado taekwondo desde edades tempranas se vuelven muy buenos estudiantes. Y lo tengo muy claro con alumnos que tengo desde los 4 años, y en este momento ya prácticamente todos son profesionales y muy buenos profesionales en cada uno de sus ámbitos, que fueron excelentes estudiantes y excelentes atletas. Entonces la experiencia me dice que sí, sí se puede, y sí es muy importante. Ojalá que todos tuvieran la posibilidad de poder inscribir a sus hijos en una academia deportiva que tenga pues todas las necesidades y cualidades que una academia deportiva lo necesite, ¿verdad? Que lo cumpla. Un buen programa deportivo con buenos profesionales a cargo, y de ahí ir desarrollándose, y también no solamente en varios deportes, para poder tener una gama amplia de posibilidades en el crecimiento. Existen como algunos requisitos que sí o sí debería de cumplir algún chico para empezar en el taekwondo. Ganas, básicamente. No hay un requisito físico, ni un requisito de coordinación o de habilidades, simplemente es tener ganas, como todo en la vida. Básicamente, no hay mucha diferencia. Sí hay cosas que no son compatibles con el taekwondo como tal, como son las faltas de respeto,
o las faltas de cortesía y demás. Los valores que están en el taekwondo, que son respeto, autocontrol, coraje, ahorita explico el coraje, la disciplina, la humildad, sí los llevamos muy, muy, muy calados nosotros. Y desde edades tempranas, pues vamos tratando de que los chicos se alineen con eso. Y si lo vemos, son valores de vida, no son valores de un deporte marcial. Todos tenemos que tener respeto, todos tenemos que tener cordialidad, tenemos que tener autocontrol y tenemos que tener coraje. Y ahí voy a lo del coraje. El coraje no es ser enojado, no es que a mí no me puedan decir que no o que siempre tiene que ser algo bonito o cosas así por el estilo. El coraje se trata de superarse a sí mismo, de ver que cuando las cosas más me cuestan, pues voy a trabajar más para poder lograrlas, de esforzarme día a día en mis objetivos. Entonces eso es tener coraje. Y también va un poco relacionado con los temores, con la ansiedad, con el miedo. Entonces, si yo siento que puedo lograrlo, sí, estoy teniendo, pues demostrando coraje. Entonces, es muy importante porque a veces hay un estigma ahí que dicen, es que desarrollan coraje, entonces se vuelven peleones. Y no. Básicamente, un practicante de taekwondo, usted lo va a ver que son los que menos discuten, son los que menos se pelean en la escuela, en el kinder y demás, porque tienen mucho autocontrol. Pero cuando tienen que desarrollar alguna actividad que les cuesta, van a ser los que siempre se levantan, siempre insisten y siempre lo van a lograr. Así les cueste, no sé, eternidades, pero lo van a lograr porque tienen ya inculcado en sí que se puede hacer las cosas, que yo tengo que trabajar nada más y que aunque me cueste muchísimo, lo voy a lograr. Okay. ¿Qué sucede si ya mi hijo no es tan pequeñito, ya tal vez es un poquito más grande o es inclusive un adolescente y quiere iniciar el proceso? ¿Se puede? ¿Se logra Sí. que el chico logre acomodarse al todo el proceso del taekwondo? A ver, se lo pongo así como un ejemplo muy, muy personal, muy de familia. Mi papá, en aquellos tiempos, ¿verdad? Comenzó la práctica del taekwondo a los 36 años y llegó a ser el primer Grand Master del país. Son muchísimos años de práctica para lograr eso. Mi mamá comenzó a los 30 años, 34 años, y actualmente es profesora, es máster en taekwondo. Entonces, no hay una edad para comenzar la práctica deportiva, ni la práctica del taekwondo. Eh, Evidentemente, ya dejando esa anécdota de lado, hay cualidades físicas que sí, pues no las trabajé de muy niño, me van a costar un poco más de joven o de adulto. Un ejemplo muy claro, la flexibilidad, que se desarrolla entre los 4 a 6 años. Si no tuve un trabajo importante en esa área, pues no significa que no la voy a desarrollar, por supuesto que sí, porque la disciplina vence todo, pero no va a ser tan amplio la capacidad que voy a tener como si lo hubiera hecho desde pequeño. Pero no hay una edad específica para iniciar. Lo que sí es muy importante es que desde joven, pues desde una edad temprana, pues esté practicando algún deporte, porque eso me va a permitir en algún momento desarrollarme en cualquiera de los que yo quiera. Eh, Hay edades cruciales en el desarrollo deportivo, que es de los 4 a los 6 años, toda la parte coordinativa, etcétera, etcétera. Después aprender a hacer el deporte, que va, no sé, de 6 a 10 años. Luego ya un poquito del deporte como tal, que uno aprende a competir de los 10 a los 12 años. Y entre los 12 y los 14 ya comienza una etapa de especialización. Entonces ahí yo comienzo a escoger cuál deporte voy a realizar o cuáles deportes. Entonces, entre las edades más pequeñas, yo voy a practicar todos los deportes que pueda. Natación, taekwondo, fútbol, básquet, tenis, gimnasia, todo lo que pueda, andar en bici, subirse a los palos, tirarse de las colinas, todo lo que yo pueda, porque eso me va a ayudar a cuando yo tenga que escoger un deporte, a tener cualidades. Entonces, cuando ya llega una edad de que yo tenga que escoger, lo que tengo que hacer es escoger deportes afines. Entonces, si yo hice una gama de deportes muy amplia cuando estaba joven, cuando estaba niño, cuando estaba muy, muy niño, y ya llego a los 14 años, yo tengo que escoger un deporte, o uno, dos o tres deportes, bueno, ojalá dos, no tantísimos, pero que vayan de la línea. Les pongo un ejemplo. No puedo escoger un deporte de resistencia y un deporte explosivo,
porque son cualidades físicas completamente contrarias. Entonces no puedo decir voy a correr 10 kilómetros y voy a hacer, no sé, o voy a correr 20 kilómetros y voy a hacer taekwondo, cuando las capacidades físicas son contrarias. Una es aeróbica, otra es anaeróbica. Una requiere fibras de resistencia, otras fibras explosivas. Entonces no van de la mano. Pero sí puedo decir, voy a hacer atletismo de velocidad, de carreras de 100, 200 metros, 300 metros, una cosa así por el estilo, y un deporte explosivo como el taekwondo. O voy a jugar básquet, que también es totalmente anaeróbico, con el taekwondo. Para dejar siempre de claro y el taekwondo. Siempre hay que practicar el taekwondo. Esa es la base. Entonces ahí yo ya voy desarrollándome, y cuando tenga que escoger un deporte, si ese es mi deseo, ¿verdad? Que es muy importante, para competir, ya voy a tener todas las cualidades físicas. Entonces ahí es donde yo ya escojo y digo, sí, voy a hacer este deporte y me voy a especializar en este, ya cuando soy joven, no en edades tempranas. Ahora sucede mucho que ponen a niños a competir y ya pidiéndole resultados de ganar, de que usted tiene que ir a ganar, y ese es el peor error que uno puede cometer como entrenador y como padre, porque no es el momento adecuado. Ok, si yo tengo una base deportiva y ya estoy en una edad donde yo ya compito y ya tengo que tener resultados, ok, pídame los resultados y ya exíjame en la parte de rendimiento. Pero si no estoy en esa etapa, yo tengo que aprender a jugar, tengo que aprender a ganar, tengo que aprender a perder, tengo que aprender a tener tolerancia, y las frustraciones y todo eso, todo lo que conlleva el poder aprender. Entonces, no hay que saltarse las etapas, que sucede mucho, no solo en el taekwondo, en ciertos lugares, sino en general. Y usted ve en el partido de fútbol el papá reclamando y gritando 4 cosas y diciendo que tiene que correr más rápido y que por qué no tira acertado al marco. Bueno, hay ejemplos muy claros. Hace poquito yo andaba en un parque con mi hijo jugando y estaba ahí pateando la bola, porque no estábamos jugando fútbol, estábamos pateando la bola, y veo a lo largo un papá reclamándole al niño, un chiquito, no sé, 6, 7 años, de que no le podía pasar la bola a él. Así como los memes que ven ahora de que, pero si yo estoy aquí, que la bola llegue aquí. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que un padre le esté hablando, y feo, de una forma, usando palabras despreciativas hacia el niño, de que no lograba pasar la bola? Y bueno, y yo por dentro, bueno, no está en la academia, no tengo que meterme, hay que tener tolerancia. Pero me fui porque no iba a tener un problema por dar mi opinión también en ese momento. Entonces sí hay que tener muy claro que sí se puede desde todas las edades. Un chico de 12 años ya va a tener un desarrollo mental un poquito más amplio para poder enfrentar lo que es el taekwondo como tal. Igual vamos a darle todas las bases necesarias. Como digo, hay edades que si uno comienza desde joven, como todo en la vida, si uno tiene más años de hacerlo, pues va a tener un mayor expertise a la hora de realizarlo. Pero es para todas las edades. Muy bien. ¿Cómo se desarrolla entonces una clase de taekwondo con estos, los más chiquititos? Porque probablemente he escuchado mucho cuando los papás dicen, es que lo vamos a meter para que aprenda a pelear, para que se defienda. Sí. ¿Verdad? O sea, no piensen como en todos los otros beneficios, es como un tema de, es que casi no pelea y de todo le hacen en el kinder, ¿verdad? Entonces, probablemente usted ha escuchado más de eso que yo. Yo Por solamente supuesto. lo escucho cuando voy pasando por el pasillo, Sí. ¿verdad? Pero, ¿cómo se desarrolla esa clase? Porque no es específicamente lo que le vas a enseñar al niño. No, es lo menos que se le enseña. Sí. Básicamente es lo menos que se enseña. Lo que sucede es que uno le enseña a los chicos a tener, volvamos a la palabra, coraje. Y a aprender a decir no. No me moleste. Yo no quiero que me haga eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que los chicos aprendan a defenderse? Les explicamos que nadie debe abusar de ellos y que ellos tienen una red de apoyo que les ayuda a salir de las situaciones. Evidentemente, va alineado de que ellos aprenden a patear, aprenden a golpear, aprenden a que los golpeen, porque el taekwondo es un deporte de combate y ellos practican la parte de combate. Entonces,
Cuando se dan cuenta y no sé, tienen una mala experiencia, que ojalá que a ningún niño le pase, pero sucede, que llega alguien a pegarle, pues ya deportivamente ya le ha pasado. Entonces va a decir, no, no me está haciendo nada. Y bueno, y se va a poder defender. Porque ya sabe, sabe cómo defenderse, sabe cómo patear, golpear, agarrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero que uno les enseña es a tener esa tranquilidad de poder decir que no. Y vieras cómo cuesta. Porque los niños muchas veces se dejan, básicamente. Y normalmente el matón de la clase es alguien que nunca le han dicho que no. Nunca le han dicho, no me moleste, no quiero eso, está mal, y nunca lo han detenido. Entonces, no es necesariamente desde la parte física que uno les enseña a poder defenderse. Evidentemente, pues aprenden el arte marcial como tal. Entonces, eso les da herramientas para poder, en caso de que tenga que llegar a suceder, puedan esquivar un golpe, hacer un bloqueo, dar una patada, no sé, una inmovilización, una llave, lo que ocupe, lo que sea necesario para el momento adecuado. Pero desde mi experiencia como profesor, como papá, lo primero que uno hace es enseñarles a decirles, aprendan a decir que no. Un no, y no es un no, no, es un no. O sea, es la palabra como tal. No quiero eso, no me gusta, no lo quiero. Y ahí va poquito a poco, pues, a hacer eso. Las clases se desarrollan desde las edades más tempranas. eh, Primero los tiempos de entrenamiento. Nosotros en la academia hacemos de 30, mínimo 30 minutos, máximo 45 minutos, todo dependiendo de la atención que los chicos estén prestando. Sabemos que a esas edades cuesta muchísimo la atención, entonces nosotros tenemos que ir cambiando de actividades cada 10 minutos a lo mucho para que lograr mantener una atención de ellos, que es lo normal, por medio de juegos. Que correr, que saltar, que patear aquí, que patear el muñeco, que patear el globo, que patear el peto, que es el protector, o las taquetas, o los sacos, o diferentes cosas. Entonces utilizamos diferentes implementos deportivos para mantenerles pues la atención. Ellos hacen un calentamiento general, entonces van desarrollando la parte cardiovascular, la parte aeróbica, hacen ejercicios de fuerza a su edad. Ellos hacen hacer sentadillas o a ver, uno nunca le dice, haga sentadillas, no, hacen saltos de rana. Entonces, ya fortalecen los cuádriceps, se fortalecen toda la parte inferior. Ok, vamos a hacer caminata de oso. Ya quiero ver a los adultos haciendo caminata de oso. Caminen como oso de aquí a la esquina. Bueno, y ahí van los chicos. Y uno pone un adulto y no llega ni 10 metros, ¿verdad? Entonces, ya fortalecen los brazos, el core, todas las partes. Entonces, ahí va uno con un desarrollo físico. La parte coordinativa que siempre hay por medio de las técnicas del taekwondo como tal, patear, golpear. Hay una parte muy compleja que son las PUMSE, que son movimientos coordinados, una secuencia de movimientos coordinados que desde las edades tempranas pues uno va tratando de que ellos vayan aprendiendo, que es sumamente complejo. Entonces ahí va uno con las bases, por lo menos tratando. Si es una clase que va dirigida a la competencia infantil, ¿verdad? Que es más un juego, pues hacen combate como tal. Y ellos aprenden ahí a ganar, a perder, a, a, a tolerar la fuerza del otro chico y demás cuando hacen las patadas y los golpes y demás. Entonces, por ahí va y después termina con un enfriamiento, un juego. Ya han jugado toda la clase, pero hay que tener un juego específico. Es decir, ahora sí vamos a jugar, aunque han jugado todo, ¿verdad? Porque todo es por medio de juegos. Pero bueno, si uno les dice que eso es un juego, ellos lo consideran entrenamiento, que está bien, no tienen por qué tener una diferencia, entender la diferencia. Entonces hacemos un juego y ya todos para su casa, por lo menos en esa sesión de entrenamiento. Nosotros hacemos 2 veces a la semana desde los 4 años. Ya cuando pasan al grupo de niños, que es a partir de 6 años, pueden entrenar 3 veces a la semana, que la normalidad es que las personas entrenan 2, es una buena cantidad de ejercicio semanal del taekwondo como tal. Y ya los más grandes sí entrenan 3 veces o un poquito más por semana. Y ya los de alto rendimiento, eso sí, ya es otra historia. Ese ya sería para otro programa. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son esos contactos? Bueno, en la academia, ¿verdad? Que sabemos que tienes y demás. ¿Dónde puedes, si hay algún papá que esté interesado en llevar al chico, o inclusive el papá, ¿por qué no?
empezar a buscar entrenamiento en esa parte de taekwondo? Bueno, estamos ubicados en Guadalupe Centro, en Goicoechea, Guadalupe, en el Centro Integral Moitland. La academia se llama Taeguk y me pueden buscar en redes sociales, pues Christopher Moitland o Taeguk, con solo que pongan mi apellido Moitland, que cuesta un poquito, pero ya con eso ya sale en todas las redes sociales y ahí están los números de teléfono. Tal vez ahora los podemos, no sé si se pueden incorporar, ahí los podemos ver. Y con muchísimo gusto, y como usted dijo, es para todas las edades y muchísimos padres llevan a los hijos y ellos se quedan entrenando. Entonces, invitamos a todos a que puedan participar del taekwondo, que es una actividad para toda la vida y que te va a aportar muchísimas experiencias bien lindas. Perfecto, Christopher. Muchísimas gracias Con mucho por gusto. contarnos sus anécdotas, ¿verdad? No solamente como profesional, sino también como papá. Creo que es otra parte de lo que hemos querido traer a esta mesa, ¿verdad? A hablar como papás también para que las familias del otro lado pues se sientan identificadas y esperamos de que este capítulo les sirva montones. Los que están pensando si es bueno o no meter a mi hijo que si está muy pequeñito, etcétera, bueno, por ahí ya pudieron escuchar muchos de los beneficios. De verdad, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Bien, agradecerles a ustedes por escucharnos en un episodio más, y esperamos que igual sigan compartiendo ahí en las redes, que nos sigan contando, comentando, diciendo cuáles son aquellos temas que les interesa, ¿verdad? Que podamos traer a esta mesa y podamos seguir juntos construyendo ese gran mundo.